que es nuestra líder Gold de Monterrey, Gladys Ramos Garza. Ella pues, es terapeuta en nutrición alternativa dentro de las certificaciones que tenemos en el sistema Yumi. También está certificada varias veces en el diplomado de marketing multidimensional, entre muchas especialidades que tiene como licenciada, como coach, en muchas áreas del desarrollo humano. Entonces es una persona súper preparada para compartir, súper preparada para enseñar cómo las emociones negativas dañan a tu cuerpo. Entonces, todos atentos a escuchar a nuestra líder Gladys Ramos. Bienvenida, Gladys. ¿Cómo las emociones negativas dañan a tu cuerpo? Qué tema tan más interesante, porque por un lado podemos hablar muy a gusto y muy amplio sobre situaciones humanas, como es coaching, como es muchísimas cosas con este tema, pero también podemos hablar ampliamente de la salud. Y este día de hoy toca hablar de la salud. Y como tal, este tema está también muchísimo, muy amplio. ¿Sí? Según la medicina oriental, las causas más comunes de las enfermedades son las actitudes, las emociones negativas. Cualquier desequilibrio emocional puede reflejarse en síntomas o en enfermedades. Y aquí quiero hacer un paréntesis donde cómo todo esto viene afectando directamente a uno de los sistemas centrales de tu salud, que es el sistema nervioso central. El sistema nervioso central, voy a hablar aquí un poquito de paréntesis, viene manejando infinitamente otros sistemas como es el digestivo, como es el sistema nervioso, como es el sistema inmunológico, varios sistemas dentro de nuestro cuerpo lo maneja lo que viene siendo el sistema nervioso central. Y en este caso, al hablar de las emociones, pues afecta directamente al sistema nervioso central. Dígase por un lado el estrés, o dígase el que viene reflejando situaciones a veces estomacales o del sistema inmunológico, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues bueno, la enfermedad nace por evitar situaciones desagradables, por tratar de escapar de ellas. En la medicina oriental se cree que todo malestar lo que nos dice en el fondo es que debemos amarnos. Qué cosas tan más hermosas. Ahorita estoy también tomando un diplomado en el cual nos recomiendan que lo principal, no puedes a veces amar a los demás, mucho menos ni a tu esposo ni a tus hijos, si no estás realmente amándote a ti mismo. Entonces, en la medicina oriental se cree que todo malestar lo que nos dice en el fondo es que debemos amarnos y a veces no tomamos las cosas y sobre todo las emociones de las personas quien viene y no hacemos un paro y una reflexión para saber si eso es que es algo que me beneficia o no me beneficia. Y pues bueno, el significado de las emociones en las enfermedades. Y pues bueno, este significado hace que nosotros pues reflejemos cada vez más situaciones que a nosotros se nos complica cómo solucionarlas y en vez de entrar en una reflexión, entramos en una reacción. Y cuando entras a una reflexión, pues dices, bueno, ok, lo tomo de quien viene, tomo esta situación, a lo mejor me dio coraje, a lo mejor me dio sentimiento, a lo mejor me dio algún tipo de emoción en la cual me hace reaccionar. En primer término es que te hace reaccionar, pero después lo que aquí se requiere dentro de recursos humanos y dentro de las relaciones humanas, etcétera, pues es que las reflexiones, ¿sí? Reflexionar es darse cuenta de hacia dónde nos lleva. ¿Y por qué? Porque pues las enfermedades es una de las formas mediante la que nuestro cuerpo se expresa. Entonces, todas nuestras emociones y pensamientos se registran en las células y las enfermedades son un grito que apunta a que algo no va bien. Entonces, cuando la enfermedad llega, es un pequeño
darse cuenta que ya hay algo, pero antes de eso hubo emociones y las emociones nos estaban generando alertas, ¿sí? Y esas alertas no supimos cómo nosotros, deshacernos de ellas. Es como cuando aquella persona que es fumadora, ¿sí? Y por una emoción está estresada, agarra el cigarro, se empieza a enviciar de alguna manera y el cuerpo te empieza a dar una alerta de tos. Y empiezas a darte una alerta de que y eso ya te está empezando a dar una alerta. Y seguimos y volvemos a seguir con el cigarro y vuelve las tos más fuerte, más fuerte, más fuerte y te está dando alertas de emergencia y no las reconocemos, ¿sí? Entonces, no las reconoce esa persona que empezó con una situación emocional, que se fugó por el área del cigarro pensando que por ahí iba a obtener algún beneficio, tuvo alertas pequeñas, no le hizo caso, tiene otras alertas más fuertes y tampoco le hizo caso. Entonces, esto nos está llevando de alguna manera a tener una enfermedad. Entonces ya en este caso viene con una efisema pulmonar y ya es una enfermedad en la cual llegó, pero nuestro cuerpo nos estuvo avisando muchísimo tiempo antes. Entonces, bien, todas nuestras emociones y pensamientos se registran en las células y las enfermedades son un grito que apunta a que algo no va bien. ¿Qué desencadenan las emociones negativas? Vamos a entrar un poquito específicamente a qué desencadenan las emociones negativas. Pues las emociones negativas prácticamente nos desencadenan a tener un estrés y una llamada de atención en donde baja el sistema inmunológico, ¿sí? Baja el sistema inmunológico a todo lo que da. El significado de las emociones negativas, aparte de que altera en un estrés, pues primero que nada se presenta como un estrés. Después empieza a tener un mal funcionamiento dentro del sistema inmunológico. Y esto hace propenso a tener resfriados y pues bueno, a tener infecciones en los momentos emocionales difíciles. Y muchas veces lo hemos pasado, ¡ay, qué gripón me pegó! Pero si tú te pones a reaccionar o a reflexionar, más bien dicho, a reflexionar, vas a ver que días antes tuviste situaciones, muy seguramente alguna situación negativa, y eso te lo hizo. Y bueno, y luego viene otro tipo de situación, que también ya viene lo que es la ira. Por ejemplo, la ira se transforma en dolores de cabeza, de cuello, de vértigo, especialmente en enfermedades hepáticas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos a un paciente que trae situaciones hepáticas, muy seguramente, y no le podemos decir, ¿sí? Pero muy seguramente es enojón, es una persona que da un coraje que lo lleva a la ira, a esa emoción, y esa emoción no le da salida. Entonces, muy seguramente se está reflejando y es por eso que aquí mencionamos que aparte de vértigo, aparte de dolores de cabeza, que a veces eso puede ser un principio detonante o de llamada de atención y luego va y se refleja especialmente en las enfermedades hepáticas. Y también viene el miedo. El miedo es una emoción a la cual muchos y casi siempre es algo que se puede reflejar inmediatamente en una desestabilización de nuestro sistema emocional. Increíblemente, es algo muchísimo, muy fuerte, en la cual se asocia con los riñones, afectando a la boca del estómago y relacionándose con la deficiencia renal. ¿Sí? Personas que están generalmente, estudiemos, por ejemplo, a una persona en la cual trae deficiencia renal y si platicas con ella y vas descubriendo hacia atrás, vamos haciendo un coaching, vamos a decir, preguntas y más preguntas y más preguntas, vas a ver que ella manejaba ciertos miedos en su cuerpo y en este caso, pues va y tarde o temprano se refleja en la llamada de atención por medio de la enfermedad y vemos una deficiencia renal generalmente. Y bueno, otro de las emociones negativas, pues es el rencor. El rencor es algo en la cual afecta la presión sanguínea, ¿sí? Afecta la presión sanguínea
elevando el ritmo cardíaco. Entonces, además, tiene más posibilidades de padecer una enfermedad del corazón. ¿Por qué? Porque hay ese rencor, esa situación, esa emoción que nunca se sanó, que nunca se le dio, no nada más de irle a dar la cara a lo mejor a los demás, simplemente el decidir el perdón, el decidir decir, bueno, perdono, es prácticamente soliviar lo que viene siendo la palabra del rencor y sobre todo esa emoción, darle una bajada a 2, 3 rayitas y ya no pasarlo simplemente a un rencor, sino a un mal recuerdo, mas sin embargo está perdonado. Y eso también te puede ayudar increíblemente y eso lo podemos ver. Entonces, otra de las emociones que también está bastante interesante conocer es la tristeza. ¿Sí? La tristeza afecta a todo el cuerpo, principalmente a los pulmones, y produce pesadez, falta de aliento, cansancio y depresión. Y a veces esa tristeza no se le nota a las personas, mas sin embargo andan con ese bajo de entusiasmo, andan con algo donde ellos no están reflejando porque no lo están expresando, mas sin embargo sí los podemos detectar. La tristeza afecta a todo el cuerpo, principalmente a los pulmones, produce pesadez, falta de aliento, cansancio y depresión. Y vemos esas personas que dicen, no, pues no sé qué tengo, pero pues me dijeron que tengo depresión. Inició muy seguramente con una tristeza. Y la siguiente es la ansiedad. La ansiedad es exceso de futuro. ¿Sí? A veces de repente yo me reflexiono dentro de mí y digo, ay Señor, como que de repente quiero caer en ese tipo de ansiedad porque queremos el futuro estarlo llevando de alguna manera acelerada, en la cual empezamos con nervios, empezamos mordiéndonos en las uñas, y con unos nervios intensos, palpitaciones, tensiones muscular, trastornos estomacales y problemas de sueño. Y generalmente eso sucede y mucho nos pasa a veces cuando estamos en el deseo ardiente de querer hacer negocio, pero sin entrar en una reflexión de qué realmente es hacer el negocio. Y en esto les digo yo, me acuso públicamente yo, ¿sí? Entonces, a veces busco tener claro el futuro, de querer hacer el futuro incluso hasta por los demás, y tengo que darme cuenta y entrar en la reflexión que el negocio es mío y que yo tengo que darle un camino de alguna manera claro y perfecto, como ya lo sé manejar. Entonces, necesito calmar ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque cae en la situación del problema del sueño. Y empiezas y toda la noche se te puede ir lo que viene siendo el sueño porque estás ideando y creando, ideando y no le das ese descanso al cuerpo. Otra emoción por ahí es la culpa. Y bueno, afecta la función cognitiva, la concentración y las actividades diarias. No nos permite disfrutar la vida y puede ser también un síntoma de depresión. ¿Por qué? Porque a lo mejor considero, y si vieran que la culpa es la decisión de nosotros mismos el tomarla, el sentir la culpa no es que los demás te digan, es que tú tienes la culpa, no, es que tú la admites, tú la aceptas y no le estás dando ni la reflexión, ni mucho menos la salida y no consideras que a veces fue una situación en el momento, una situación de la vida misma o algún aprendizaje a veces de otras personas que tenía que suceder de esa manera, pero sí te quedas con la culpa y puedes entrar en el síntoma de la depresión y eso pues va a mermar lo que viene siendo la seguridad tanto tuya como la de tu familia incluso, porque tú no estás reaccionando como debe de ser. Otra situación viene siendo la envidia. A veces mucha gente manejamos, ay, envidia de la buena, porque queremos decir jugando. La envidia es envidia. Aquí en China la palabra envidia es envidia y se acabó. Y eso se nota. Eso es algo increíblemente cuando la gente, vamos, a veces se considera ser compatible con otras personas y cree que es algo que merece y lo ve como la envidia en vez de decir, qué padre que le vaya bien y yo voy a ir
a lo mejor por el ritmo paralelo o algo parecido, pero lo voy a hacer a mi manera. Y eso es algo muy diferente cuando tú empiezas a tener esa emoción negativa. La envidia genera algunas dolencias y malestares físicos como ansiedad, trastornos del apetito y del sueño, estreñimiento, mala circulación y cansancio crónico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Pues precaución excesiva y cautela es otro tipo de situación que también viene cayendo como una emoción negativa. Surge de las inseguridades y tiende a debilitar el vaso. Está relacionado con enfermedades en el pecho y en los hombros, ¿sí? El estar siempre, pues a veces eso, la precaución excesiva viene generado de un miedo que no se sanó, de un miedo que se sigue dándole valor y empiezan a entrar en una precaución excesiva. Hay gente que a veces no pasó por ese miedo, pero ya lo trae, ¿sí? A veces incluso se fue generando desde niño y no se ha dado cuenta y no ha entrado en ese tipo de reflexión en la cual va a ir descubriendo. Entonces, aquí las emociones tienen un origen hormonal, ¿sí? Y tiene ciertas situaciones en la cual, incluso si se fijan, inicié diciendo que aparte de las emociones, cómo afecta el sistema nervioso central, también tiene una relación con el origen hormonal o con el sistema hormonal, como también ya hablamos del sistema digestivo, y así va a tener muchísimo, hasta con el sistema circulatorio, etcétera, va a tener bastante relación lo que viene siendo las emociones con otros tipos de sistemas. Y bueno, las emociones tienen un origen hormonal, la cual el placer, la tristeza, el enamoramiento son el resultado de una serie de reacciones químicas en la cual hacen sentir incluso a nuestro cuerpo de una manera excelente, nos hacen sentir en una vibra diferente, nos hacen sentir placenteros, nos hacen sentir de alguna manera que eso es algo en la cual a nosotros nos está beneficiando. Un déficit de los neurotransmisores como la dopamina y la noradrenalina elevan la sensación de aburrimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Pues es una llamada a lo que viene siendo una emoción en la cual está afectando lo que viene siendo parte, como lo volvemos a repetir, parte del sistema hormonal y empieza a haber deficiencias. Las personas con alguna obsesión como la ludopatía o a un enamorado podrían tratarse administrándole serotonina con el fin de tomar, de fomentar lo que viene siendo la pérdida de interés. Entonces, ahí vemos que incluso podemos detectar personas que ven a veces la salida fácil, vamos a decir, personas que agarran el juego como un vicio y es a veces falta de una hormona que está en deficiencia. En este caso, la serotonina. ¿Qué hormonas regulan nuestro estado de ánimo? Pues la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, las endorfinas, la adrenalina, la oxitocina, la melatonina, cortisol, entre otras. Y si se fijan, pues son muchísimas hormonas que nos andan en juego dentro de nosotros y a veces nosotros somos parte esencial de lo que hemos estado ahí generándolas porque nuestras emociones no les estamos dando, para mí, lo vuelvo a repetir, una reflexión. Cada vez que te llegue una emoción, entra en la reflexión. ¿Y qué me va a dar, por ejemplo, una tristeza? Ok, a ver, ¿por qué estoy triste? ¿Qué es lo que estoy sintiendo en este momento? ¿Quién me generó o qué me generó la tristeza? ¿Qué aprendizaje tengo de esto? Cuando tú entras en una propia autorreflexión, es más rápido y más fácil que tú le puedas dar salida. Y bueno, vamos a hablar de la serotonina para ver qué tan importante es dentro de nuestro cuerpo. Y la serotonina pues apoya a los niveles de lo que es el humor, el ánimo, el sueño, la sexualidad. Entonces, el tener niveles normales o altos pues nos va a generar
humor, ánimo, sueños, una sexualidad excelente, pero cuando están bajos, pues hay una ira o un coraje constante, depresión, autismo, esquizofrenia. Entonces necesitamos ver qué es lo que está pasando, a veces indirectamente con nuestros clientes, cuando se están presentando bajos niveles. Si te dicen que es un coraje constante o está en depresión o no te pone atención, está en un autismo o en una esquizofrenia, muy seguramente está bajo en su serotonina. Y vamos a hablar ahora de la dopamina y la noradrenalina. Cuando ellos están dentro de nuestros niveles óptimos, pues tenemos mayor atención, alertas y reflejos. ¿Sí? ¿Qué tan importante es conocer cada una de estas hormonas que le permiten a nuestro cuerpo, pues, tener mejores niveles? En este caso, lo vuelvo a decir, atención, alerta, reflejos. Y cuando está en bajos niveles, pues está lo que viene siendo el estrés, la ira y el miedo. ¿Sí? Otro viene siendo las endorfinas. Y las endorfinas, pues muy frecuentemente las estamos prácticamente motivando nosotros cuando nosotros nos sentimos con un bienestar general, cuando nos estamos riendo, estamos motivando a nuestras endorfinas, cuando nos da felicidad, cuando tenemos un placer, ¿sí? Las endorfinas están prácticamente en buenos niveles o las estamos activando. Y cuando están bajo las endorfinas, pues empieza lo que es la tristeza, el agotamiento, la disminución del libido sexual, y pues ahí quiere decir que tus endorfinas están muy seguramente en niveles bajos. Y bueno, vamos con la adrenalina. La adrenalina es otra hormona en la cual pues nos apoya mucho a que si los niveles óptimos estén, pues las emociones fuertes, físicas y mentales, prácticamente estemos las podamos tomar así como vienen, una emoción como tal. Entonces, cuando nosotros estamos, las emociones no les damos excelente salida, muy seguramente estás en niveles bajos y pues empiezas a entrar en lo que viene siendo el estrés y el dolor muscular. Ahí vuelvo a decir, es bien importante reflexionar cada emoción que en ese momento te estás dando cuenta que la tienes, y más después de esta plática, porque eso te va a permitir entrar en la reflexión y hacerte preguntas que te permitan tener más claro qué es lo que tienes y poder tener unas emociones más fuertes, físicas y mentales. O sea, no dejar que merme la adrenalina. Y vamos con la oxitocina. La oxitocina es otra hormona que, estando en muy buenos niveles óptimos, pues te va a ayudar con la hormona del amor, el deseo y el placer sexual, ¿sí? Entonces necesitamos estar checando a veces esos pequeños detalles. Oye, es que el trabajo no me lo permite, ando muy cansada. Aguas, pon atención, porque simplemente uno de los productos puede apoyar increíblemente a tener excelentes niveles o normales, o mejorar nuestros niveles de lo que viene siendo la oxitocina. Y pues bueno, que no deje de ver lo que viene siendo la hormona del amor y el deseo o placer sexual. Y cuando está bajo, pues aumento de lazos madre-hijo, lactancia, facilita cuando está bajo tenemos lo que viene siendo las reacciones, ¿sí? Que es, no queremos tener lo que viene siendo el deseo, ¿sí? Entonces, o no, el amor, la hormona del amor, pues no se presenta. Pero esto también, la oxitocina, nos da en aumento los lazos de madre e hijo, la lactancia, o facilita el parto. ¿Cuántas veces hemos sentido que de repente tenemos la necesidad de simplemente ir a la casa de nuestros papás o ir a la casa de nuestra mamá para ir a platicar simplemente, o hacer una pregunta, o simplemente hacer un comentario que te permita a ti sentirte pleno, ¿sí? Y pues otro donde cual tú también le ayudas cuando estás en lactancia a tus hijos, y también la oxitocina pues facilita el parto. Entonces nos vamos con la melatonina, ¿sí? Y aquí vamos a ver lo que viene siendo los niveles óptimos. Y los niveles óptimos de la melatonina, pues es tener un reloj, ¿sí? Nuestro reloj interior, tenerlo, como quien dice, en acorde, encargada de regular los ciclos y los sueños y la vigilia, ¿sí?
Y cuando está en niveles bajos, pues episodios crónicos de insomnio y cansancio, ¿sí? Entonces ahí a veces nosotros mismos, ¿se acuerdan? Cuando estábamos con exceso de precauciones, nosotros mismos estamos provocando los niveles bajos de la melatonina, y la melatonina hace la reacción también de estar nosotros oprimiéndola, ¿ok? El siguiente es el cortisol, y como el cortisol también se está viendo aquí muy especial lo que es cuando el cortisol está de alguna manera en niveles óptimos, ¿sí? Vamos a ver que se activa cuando estás en peligro o con mucho estrés. A ver, muchas veces hemos puesto el ejemplo de cuando te corretea un perro, pues entra el cortisol inmediatamente porque vas a echar cohete a correr con una facilidad que dices tú, ay, hijo, ¿y cómo me salió esto? Pues fue gracias al cortisol. Y cuando los niveles están bajos, pues entra lo que viene siendo la ira, las ganas de llorar, la irritabilidad, falta de apetito o comer mucho. Así que esto viene siendo lo que es en sí nuestro niveles buenos o los niveles bajos cuando se presenta una falta de alguna de las hormonas, en este caso el cortisol. Y pues bueno, nosotros tenemos una solución muy importante que les podemos presentar ante este tipo de situaciones negativas a las personas. Entonces, pues ahí les voy a presentar un poquito de lo que viene siendo la solución. Voy a ir por un libro porque voy a hacer unas preguntas muy importantes en la cual quiero compartirles y que te des cuenta, tú que tienes el honor de estar esta mañana aquí y tuviste esa situación muy interesante, pues saber qué tipo de sistema nervioso también tú manejas ya como parte de ti. Y te voy a hacer dos preguntas en el equipo A ver si te identificas con el equipo A, o bien te identificas con el equipo B, porque de ahí voy a ir dando las recomendaciones al final de cómo tomar nuestros nutrientes y dar un poquito de otro tipo de observación que tenemos que estar viendo. Espero yo un día poder hacer este diplomado y podérselo traspasar a ustedes aquí en línea, pero es algo maravilloso que ahorita tengo de ahora que lo estudié para acá de estarlo poniendo en práctica, y es algo muy interesante porque siento que les va a ayudar increíblemente para detectar incluso a nuestros clientes qué tipo de sistema nervioso está manejando frecuentemente, y así ustedes poder recomendar excelentemente nuestros nutrientes, y eso es lo más importante. En el equipo A, espero que te identifiques en uno de los dos, porque muy seguramente por ahí tiene que estar. Las características dominantes de las personas pasivas, y digieren la carne roja muy bien y consumirla les hace sentir bien. La grasa saturada les va bien, como el cerdo, chuleta, alimentos grasos, etcétera. Digieren bien aunque coman muy tarde en la noche. Si comen tarde en la noche no tienen dificultad para dormir, y quizás la otra punto muy importante, tienen un sueño muy profundo y no despiertan con facilidad. Ese es el equipo número A, vamos a decir, o el número 1 o el equipo A. El equipo B, las personas de características muy dominantes les vamos a llamar activas. Y en esto es de aquellas personas a la cual no digieren la carne roja bien o tardan en digerirla. La grasa saturada les cae mal, como el cerdo, chuleta, alimentos grasos. No digieren bien si comen muy tarde en la noche. Y si comen tarde en la noche se les dificulta dormir. Y tienen un sueño liviano y se despiertan con facilidad. Así que si tú eres del equipo 1 o del equipo 2, pues, y vas a hacer una pregunta, pues estaría muy interesante que me pusieras dentro de la pregunta qué equipo eres, si eres del equipo 1 o del equipo 2. Esto, en lo que viene siendo las terapias, es una corriente, ¿sí? Es como aquella que maneja terapias según el tipo de sangre, etcétera, etcétera. Pues bueno, yo me encantó la he estado poniendo a prueba con unos clientecitos que tengo últimamente, y se ven los resultados bastante óptimos cuando recomendamos nuestros nutrientes. Y bueno, voy a seguir, y pues bueno, como ya ven, dentro de nuestras emociones siempre tenemos una solución, y dentro de Exacto tenemos la solución
maravillosa, que son de estos 3 nutrientes, a la cual te puedo decir que últimamente los amo todavía más. Por ciertas situaciones que yo viví, pues me he visto en la situación de tomar todavía muchísimo más tomas. De esto, yo he sido muy apasionada del HFI y del PXP Forte y luego del Royal, y ahora me apasiono mucho con esto por los resultados tan inmediatos, no nada más que vi en mí, sino que también veo en los demás. Y vamos a avanzar un poquito en cómo es que el DHA te apoya. Y el DHA es un alimento, pero tan interesante y parte esencial incluso dentro de nuestra célula, porque si nuestra célula requiere 4 elementos importantes que son proteínas, lo que son carbohidratos, grasas, incluso oxígeno, pues sabían que nuestra célula, al no tener este tipo de grasas, pues tampoco funciona correctamente. Entonces, incluso lo que comentaba la semana pasada, que tuve la oportunidad de apoyar a Mari en preguntas, ¿qué tan importante es el oxígeno? Sí, pues el oxígeno es tan importante para poder incluso llevar lo que viene siendo las grasas a lo que viene siendo directamente el centro o el núcleo de la mitocondria dentro de las células. Entonces, si no hay oxígeno, pues ni la grasa, ni las proteínas, ni los carbohidratos prácticamente van a irse conducidos rápidamente a nivel intracelular. Y pues nosotros lo tenemos, que es el alfa-RG. Y bueno, el DHA, que es un elemento de los macronutrientes, que es importantísimo dentro de nuestro sistema celular, pues apoya el equilibrio emocional, restablece las funciones de las conexiones neuronales, apoya un correcto tránsito de neurotransmisores. La depresión está relacionada con bajos niveles de DHA y apoya el desarrollo cognitivo, evita pérdidas de memoria y apoya en ansiedades, demencia, esquizofrenia. Y todo eso lo vimos dentro de las emociones negativas. Entonces, prácticamente es algo tan esencial para nuestros clientes que necesitamos, dentro de nuestras recomendaciones, ponérselo fácil a la gente. Están los macronutrientes y los micronutrientes. Y dentro de los micronutrientes, pues vamos a ver otro de nuestros productos que también apoyan increíblemente, como es el Yacuna, dentro de nuestras emociones. ¿Y por qué apoyan increíblemente dentro de nuestras emociones? Pues veamos aquí, ayuda a recuperarte del estrés y la fatiga en exceso. Y pues, cuando siempre estamos generando el estrés y procuramos también tener a veces en las noches o por nuestra forma de trabajar una fatiga en exceso. Y cuando necesitamos Yacuna, prácticamente a diario. Entonces, revitaliza el organismo y aumenta la agudeza mental. Apoya a generar un equilibrio hormonal, sistema endocrino sobre todo. Y luego regula lo que viene siendo la generación del cortisol y elimina el exceso. Aumenta la fuerza, la resistencia, la vitalidad y el libido sexual. Y controla la ansiedad, la depresión, el insomnio. Y todas estas situaciones, deficiencias, también las vimos dentro de todo lo que nos daña, lo que viene siendo el no tener nuestras emociones equilibradas y sobre todo las emociones negativas. Y luego viene lo que es la vitamina B12, una maravillosa vitamina. De veras que con unos resultados súper increíbles. Y pues bueno, ¿por qué la necesitamos? Porque es importante en el funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso. Tiene participación en la generación de las hormonas. Es importante en un sinnúmero de reacciones metabólicas. Incluso para nuestros propios órganos es algo maravilloso tener y contar con la vitamina B12. Elimina el cortisol, la ansiedad y el insomnio y la depresión. Aumenta la agilidad mental y aporta energía. Son consideradas las vitaminas de la felicidad. Pero también te puedo decir, es considerada de importancia tenerla a diario en nuestro cuerpo. El exceso de esto no hay ningún tipo de reacción, porque inmediatamente el cuerpo agarra lo que tiene que agarrar dentro de los nutrientes y expulsa lo que tenga que expulsar en exceso y se queda con las cantidades óptimas. Así que es algo muy maravilloso. Estos son nuestros 3 nutrientes. No permitas que las emociones negativas te dañen.
¿sí? Y vuelvo a decir, y cada rato me van a escuchar decir cuando hablamos de las emociones, reflexiona, porque incluso cuando doy talleres con los niños, les enseño una técnica muy interesante de cómo reaccionar o reflexionar ante la emoción que yo siento en ese momento. Entonces, ¿qué es la palabra? Reflexiona. ¿Qué es lo que te está pasando? Haz preguntas a ti mismo y cuestiona un poquito también esas preguntas con la persona que te hizo sentir eso. ¿Por qué me lo hizo sentir? ¿Qué acaso estaría ella en óptimas condiciones para contestarme de esa manera? O a lo mejor me quiere prevenir porque me quiere mucho y no me quiere dejar salir a la calle, pues en el adolescente, por ejemplo, cuando lo manejo. Y pues es bien importante ayudar a nosotros mismos, darnos cuenta, entrar en la reflexión para poder darle una mayor salida a esa emoción negativa que me puede estar dañando. Las emociones pueden desencadenar o acentuar una enfermedad a la larga. Para estas también pueden reconvertirse en una situación de enfermedad crítica en la salud. Así que es súper importantísimo estar siempre, y las emociones las traemos a diario, es algo que lo podemos detectar. Bueno, si sentí coraje, a veces ni siquiera reflexiono y me voy a la cama de esa manera, en vez de entrar en la reflexión y volver a darle discernirlo, vamos a decir, discernirlo. ¿Para qué? Para que mi cuerpo no reciba esa situación como tal. Solo hay que saber reconocer las emociones que causan desequilibrios en nuestro cuerpo y transformarlas, ¿sí? Entonces, ¿cómo las emociones negativas dañan a tu cuerpo? Pues ya lo vimos ahorita en esta presentación. Y pues que tenemos alguna solución, sí, efectivamente tenemos una solución rápida, inmediata, que nos va a ayudar increíblemente. Una, nuestros nutrientes. Dos, la reflexión. Y tres, que necesitamos estar correctamente alimentados. Así que muchísimas gracias. Por mi parte es todo. Y